4. Carlos, el tuyo no lo corregí, ahora dame un minutito. Te lo chequeo acá. No, el tuyo me falta todavía. Bueno. A ver, el de Folco ya está, la autora roja ya está. Sí, sí. Me queda, a ver. Hola, ¿qué tal? Me falta el de Facundo López, el de Torres, el de Arévalo Páez, el de Lucas Martín y el de Brisa. ¿Sí? No, Brisa no envió. El de Ortiz, perdón. Eso de Ortiz. Esos 5. El resto ya deberían estar. Bien. Bueno, eso con respecto a los cuestionarios. Después, con respecto a los borradores de trabajo práctico grupal solo me han enviado 3. ¿Sí? Lo comento por las dudas. Les digo de quién recibí. El grupo de Arévalo, Murgana y Rojas, fue 1. El grupo de Leonhardt, Torres y Ramírez. Y el grupo de Ortiz, Ibarrola y Berghini, ¿sí? Esos son los 3 que recibí. Después no recibí ninguno más, ninguna entrega parcial más. Después, Carolina, Soledad y Estefanía. Si quieren, nos quedamos al final y charlamos un poquito, ¿sí? Sobre el que armaron ustedes. Es como que se excede y se sale un poco de lo que pedí, ¿sí? Para ajustar un poquito, ¿no? Que lo trabajen de más. Ok, profe. Eso por un lado. A ver, déjenme chequear. A ver, el de Leonhardt y equipo. Leonhardt, ¿andás por ahí? O algún miembro del equipo, si no. Oh, ahí escucho, está escribiendo. A ver. Sí, profe, no me funciona el mic. Bueno, está Mati y Adrián. Bien. Bien. No, les hago este comentario. En la entrega parcial, lo que yo esperaba era un listadito de los requisitos que hubiesen identificado, ¿sí? Ustedes pusieron acá, especificaron el de alta instituciones y el de modificación de instituciones y consulta de instituciones, ¿sí? Especificaron 3, pero la idea era que hagan un listadito de los 25, 30, 20 y pico que encontraran y que solo especificaran uno. Y después, nosotros solo estamos, acuérdense, que de los requisitos, de toda la especificación de requisitos de ese documento, nosotros solo vamos a ver la parte de los requisitos funcionales, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con los requisitos
vinculados a base de datos, a hardware, no funcionales, interfaces externas, todas esas cuestiones a nosotros no nos interesan, no vamos a completar esas partes del, del estándar, ¿sí? Simplemente yo les compartí el estándar completo para que ustedes lo tuvieran, pero sigue, quiero hacer hincapié que solo en lo único que a nosotros nos interesa acá y para el trabajo práctico es de la descripción de requisitos funcionales, es decir, funcionalidades que tiene que hacer el sistema, que es un listadito de unos 20 y pico de requisitos, ¿sí? Bien. Y después quedaba uno, ¿no? Registro. Sí. El de Rojas, Arévalo y Murgana está muy bien, ¿eh? Está muy bien hecha la especificación, el objetivo, los datos de entrada, las salidas, bien la lista, la identificación. Buenísimo. Así que si quieren continuar, sigan adelante, ¿sí? Bárbaro, gracias. Ana. Bien, Gracias. no, de nada. Ahí está. Bueno, entonces ahí estamos. Les pido disculpas, estaba un poco atrasado, pero bueno, ustedes saben que yo trabajo, soy secretario de rectorado en una universidad nacional y bueno, saben que es de público conocimiento la situación que están atravesando estamos atravesando las universidades nacionales, ¿sí? Y en particular yo trabajo en una universidad nacional de las nuevas, ¿sí? De las de reciente creación, que se crearon el año pasado y que no recibimos fondos del Estado desde la asunción del nuevo gobierno. Así que bueno, eso me ha generado algunas semanas muy largas, hasta altas horas en la oficina. Y bueno, este cuatrimestre particularmente se me ha complicado un poquito y por eso vengo un poquito retrasado, pero ya nos estamos poniendo al día, ¿sí? Entonces me queda únicamente la corrección de la devolución, porque ya los estuve mirando, está muy bien, de esos 4 o 5 cuestionarios, ¿sí? El resto estamos bien, y de lo que me han entregado, entrega parcial de trabajo práctico, me queda un grupo que ahora hablamos al final, y los otros dos ya les hice la devolución. Bien. ¿Alguna duda? Sí, Carolina. Sí, sí, sí. Les hice algún comentario en el campus, ¿sí? En la entrega del trabajo. A ver, Carolina, si el tuyo ya está. Así. Sí, el tuyo ya está. A ver, ¿qué te comenté? Bueno, sí. Sí, el trabajo está muy bien. Hay que reforzar un poco el punto 3, ¿sí? Reforzar o tener bien claro esto de los distintos aspectos que nosotros evaluamos de la viabilidad de los proyectos, ¿sí? El aspecto técnico, el aspecto económico, bueno, reforzar ahí un poquito. Fuera de eso, el trabajo está perfecto, ¿sí? Igual tenés el comentario cargado en el campus. Bueno, muy bien. ¿Alguna otra duda? Bueno, vamos a arrancar entonces. Vamos a hacer un repaso. Yo les dejé la semana pasada la presentación teórica de lo que íbamos a ver, ¿sí? El martes pasado, lo que tenía planificado para el martes pasado. Vamos a retomar desde ahí ahora, por ahí un poquito rápido, así tratamos de meter esa presentación y la que correspondía para el día de hoy en esta clase, ¿sí?
Quedó claro que cambiamos la fecha del parcial, ¿no? Eso, por favor, si se lo comparten también ahí en el grupo de WhatsApp, por si falta alguno y demás. El parcial, recuerden que es presencial, igual que la defensa del trabajo práctico grupal, ¿sí? Vamos a fijar también una segunda entrega parcial del trabajo práctico grupal para el viernes 25 de octubre, ¿sí? Vamos a fijar esa fecha, igual eso después se lo subo al campus, para que los que quieran puedan acercar un nuevo avance del trabajo práctico, ya más bien orientado en los otros puntos, ¿sí? No en esto del listado de requisitos, sino por ahí en la especificación usando diagrama de caso de uso, en la parte de cuestionario, bueno. Ya con la clase de hoy, la de la semana pasada, digamos, que ahora vamos a retomar un poco, ya los temas del trabajo práctico están vistos, ¿sí? Les queda resolverlo. Y por supuesto despejar todas las dudas que tengan. Nos queda la clase de hoy como teórica, con estas dos presentaciones. La semana que viene que vamos a ver, si no llegamos a todo hoy, lo que nos quede de hoy y la presentación sobre validación, sobre gestión de requisitos. Y esa es la última presentación teórica que nos quedaría. El martes 29 nosotros lo habíamos dejado y lo vamos a conservar como una clase para hacer un repaso general de toda la materia, despejar algunas dudas de cara al examen, ¿sí? O cualquier duda que ustedes tengan. Eso el martes 29. Y bueno, en vez del 5 de noviembre ser el examen, lo vamos a tomar el 12 de noviembre, ¿sí? ¿Quedó claro? ¿Alguna duda? Bueno, comparto pantalla, entonces sí, estamos bien. Bueno, ¿se ve ahí? ¿Bien? Sí, profe. Sí, sí. Recuerden que yo no, cuando estoy presentando no veo el chat y demás, así que se pueden desbloquear el micrófono. ¿Tuvieron oportunidad de leer la presentación? ¿Alguien la leyó y tiene alguna duda o algo que quiera comentar? Yo la leí. Sí. No, la única duda que me generó es si para cada caso de uso hay que presentar esa plantilla. Sí. Muestra. Ok. Sí. Para la especificación de casos de uso hay que usar. Para cada globito, ¿sí? Sí. Es una de esas planillas de especificación. Exacto. Perfecto. Bien. Bueno, avancemos entonces. La parte más difícil de construir un sistema es precisamente saber qué construir. Y esto va en línea con lo que nosotros venimos hablando a lo largo de toda la cursada que estamos haciendo en esta materia, ¿sí? El objetivo principal que tiene la ingeniería de software y particularmente la ingeniería de requisitos es la ingeniería de software, ordenar todo el proceso de construcción de un software desde principio a fin, y la ingeniería de requisitos, focalizar nuestra atención en la comprensión de qué es lo que tenemos que construir o qué es lo que tenemos que desarrollar. Ninguna otra parte del trabajo conceptual es tan difícil como establecer los requisitos. La tarea más importante que el ingeniero de software hace para el cliente es la extracción interactiva y el refinamiento de los requisitos del producto. Nos dice ahí el amigo Brooks, ya en 1987, que es donde empieza
a generarse esta corriente que empieza a hablar sobre la ingeniería de requisitos, la ingeniería de software y demás, y donde se empieza a un poco formalizar toda esta rama del proceso del desarrollo del software, ¿sí? Y hoy vamos a hablar un poquito sobre escenarios y casos de uso, ¿sí? Yo les había comentado que existen distintas técnicas o formas para la especificación de los requisitos de software, ¿sí? La más formal y estandarizada, si se quiere, valga la redundancia, es el estándar de la IEEE, el 830, que ya vimos que ya están trabajando. Después tenemos los casos de uso, que forman parte del diagrama caso de uso, que están incorporados al UML. ¿Ustedes ya vieron casos de uso en otra materia? Sí, con ACRI. Uy, no entendí. Modelado. En modelado. Sí. ¿Con ACRI? ¿Cursaron modelado? Sí. Bueno. Bueno, entonces no va a ser muy nuevo lo que vamos a hacer. ¿Sí? Sí, pero no nos hizo hacer la plantilla, o sea, hicimos como 3 casos de usos y... Sí. Pero aquí hicieron el diagrama. El diagrama, sí. El de los dibujitos, digamos, con los Exacto, actores. el de los palitos. Sí, el hombre, el stick. Sí. Sí, está muy bien. Bueno, pero no, claro, no detallaron o no especificaron cada una de las funcionalidades. Bien. Bueno, nosotros vamos a profundizar un poquito más en esto que ustedes ya han visto en la otra materia, y no mucho más, solo a aprender a ver el ejemplo de la plantilla para hacer una especificación un poco más detallada. Y bueno, los casos de uso, ustedes saben, entonces forma parte del UML, ¿sí? Del lenguaje unificado. Uno de los objetivos de la ingeniería de requisitos es aumentar el conocimiento del dominio del problema, ¿sí? Hacer representaciones basadas en el lenguaje natural y representaciones basadas en lenguajes artificiales. Cuando nosotros hacemos representaciones basadas en el uso del lenguaje natural, lo que estamos tratando es de hacer una construcción de un vocabulario que capture la jerga usada por los expertos del dominio. ¿Quiénes son los expertos del dominio? Bueno, los usuarios o nuestros stakeholders, que son los interesados en el producto que estamos desarrollando. Para eso viene muy bien el uso de escenarios o casos de uso para describir los comportamientos del macrosistema, ¿sí? Los escenarios describen secuencias narrativas que pueden ser reales, deseadas o imaginadas, pero no deseadas, ¿sí? Estas son definiciones que salen del libro de Ingeniería de Requisitos. Ahí tienen la bibliografía si quieren ver. Son casos particulares de uso de sistema, aunque los escenarios son útiles para adquirir y validar requisitos, no son requisitos en sí mismos, ¿sí? Describen el comportamiento del sistema en situaciones específicas. Una vez que el texto ha sido establecido, el próximo paso es determinar lo que se espera que el sistema haga y para quién y con quién lo hará, ¿sí? Ahí determinamos quiénes son los que están involucrados en el proceso o que van a hacer uso de esta funcionalidad que estamos especificando. Los escenarios describen situaciones específicas de la aplicación, centrando su atención en el comportamiento. El objetivo va a ser capturar requisitos, proveer un medio de comunicación escrito con los stakeholders en un lenguaje que a ellos les permita entender, digamos, de qué estamos hablando cuando hablamos sobre sus necesidades y que a nosotros nos permita transmitirles lo que entendimos con lo que ellos necesitan, ¿sí? Y nos provee un soporte para la trazabilidad, que hemos hablado en otra oportunidad, donde nosotros todos los requisitos tienen que tener un origen en una necesidad y un destino en una funcionalidad, ¿sí? Que tiene que atender esto que hay que hacer. Y tienen una estructura los escenarios, ¿sí? Un título, un objetivo, un contexto,
donde va a haber una ubicación geográfica, una temporal, precondiciones, los recursos que se van a utilizar, los actores, los episodios que vienen a ser los procesos de los que nosotros hablábamos por ahí para hacer un paralelismo con el estándar, y las excepciones, ¿sí? Y acá yo les puse un ejemplito de un escenario, ¿sí? Donde hablamos sobre la entrega de pasaporte en el box de reválidas telefónicas, que lo saqué de uno de estos libros medio viejos ya. Estos sistemas han evolucionado, ¿no? Sí, pero bueno, el objetivo es entregar al solicitante el pasaporte solicitado, el contexto se efectúa en el box de reválidas telefónicas, el solicitante debe haber iniciado el trámite, eso es una precondición telefónicamente, se entrega el pasaporte dentro de las 24 horas desde que el solicitante se lleva el talón. Los actores son dos, es decir, quienes intervienen en este proceso, en esta función, el solicitante y el empleado, ¿sí? Los recursos que vamos a requerir es el pasaporte y el talón, ¿sí? Y los episodios es toda esta descripción del proceso de cómo se hace esto. El solicitante llega al box de reválidas telefónicas una vez cumplido el plazo y entrega el talón, el empleado verifica que el pasaporte esté listo, el empleado entrega el pasaporte al solicitante. Y las excepciones son las derivaciones o los casos que no van por la positiva, ¿sí? Pues nosotros cuando escribimos los episodios o escribimos los procesos, ¿sí? O ahora vamos a ver en los casos de uso, también cuando hacemos estas descripciones, normalmente lo que estamos haciendo es una descripción del flujo natural, esperado y positivo de la acción o de la funcionalidad que estamos esperando. Pero siempre, sepamos, o casi siempre, no generalicemos tanto, va a existir la posibilidad de que haya una situación que no permita que esa tarea se desarrolle normalmente por cuestiones que son ajenas digamos, a nosotros o al normal desenvolvimiento o observaciones propias o lo que fuera, ¿sí? Aquí, cuando describimos los escenarios, en la parte de excepciones, en la estructura, se pone que es estas situaciones excepcionales que pueden suceder, que van a alterar y que van a desatar otras funcionalidades o el desarrollo de otros procesos, ¿sí? Si el pasaporte tiene alguna observación, entonces derivación de pasaportes observados, ¿sí? Que será otro escenario en el que se atenderá con otros episodios a la resolución de qué hacer con los pasaportes observados, ¿sí? En este universo. Bueno, y nosotros tenemos los escenarios que tienen subescenarios o escenarios integradores que agrupan, nosotros los podemos ir agrupando o subdividiendo de forma que vamos generando una descripción más general de los procesos o que abarca un conjunto de procesos hasta llegar a subescenarios donde somos más detallistas o hacemos una descripción más pormenorizada de procesos o subprocesos en particular, ¿sí? Bien, ¿hasta aquí alguna duda sobre los escenarios? ¿Sí? ¿Quedó claro? Esta es una plantilla, ¿sí? Siempre el orden y la estructura de los escenarios se describe de la misma manera, y esta es la información que contiene para describir estas situaciones dentro del entorno del desarrollo, dentro del entorno de la empresa o de nuestro cliente, y que son las cosas que tenemos que ir atendiendo para después darle solución a través del desarrollo informático, ¿sí? ¿Alguna duda sobre escenarios? Por ahora no. Bien, muy bien. Bueno, a ver, me pasé. Ahí está. Bueno, y ahora hablamos un poquito entonces de lo que son los
los casos de... Un momento, por favor. Los casos de uso, ¿sí? Que es otra de las técnicas que nosotros vamos a tener para la especificación de requisitos y particularmente una técnica que forma parte del lenguaje unificado, modelado. Es una técnica para especificar el comportamiento de un sistema, describe de alguna manera o detalla la secuencia de interacciones entre el sistema y alguien o algo, es decir, el actor no necesariamente es un ser humano, puede ser otro sistema, otro módulo, ¿sí? Una máquina, que usa alguno de los servicios que nosotros desarrollamos y tenemos a disposición en nuestro sistema. Es una excelente forma de especificar el comportamiento externo del sistema. Su notación fue incorporada al UML, ¿sí? En un sistema de ventas se debe ofrecer la posibilidad de ingresar un nuevo pedido de un cliente. Cuando un usuario accede a este servicio, se está ejecutando el caso de uso ingresando pedidos, ¿sí? ¿Qué son los casos de uso? Los casos de uso, a pesar de ser considerados una técnica de análisis orientado a objetos, son independientes, ¿sí? No hablan sobre el diseño del desarrollo del programa, por lo que es independiente de la programación. Es decir, que no es una técnica estrictamente del análisis de la programación orientada a objetos, porque no tiene una vinculación. Recuérdense que nosotros con la parte de licitación de requisitos no nos metemos o no vamos hacia arquitectura de software ni desarrollo mucho menos, ¿sí? Aquí lo que estamos haciendo en esta etapa es entender lo que el sistema tiene que hacer, entender qué es lo que el usuario quiere y necesita de nosotros. El problema es probable esperar que en el futuro los métodos de análisis y diseño que prevalezcan adopten las principales ventajas de los métodos disponibles. Captura de requisitos con casos de uso. Tiene principalmente dos objetivos: encontrar los verdaderos requisitos, los que nos agregan valor, el valor esperado por el usuario, ¿sí? Y representar los requisitos de un modo comprensible por usuarios y desarrolladores indistintamente, ¿sí? Esta necesidad de poder generar un canal de comunicación entre el cliente y nosotros que nos permita hablar a todos en un mismo lenguaje, ¿sí? Que no tiene por qué llevar al cliente hacia un lenguaje técnico, porque no es ni de su interés, no es de su interés ni de su necesidad, sino que nosotros nos tenemos que adaptar a él, pero sí es sumamente importante que le podamos explicar lo que nosotros entendimos y que él lo valide, ¿sí? Porque sobre todo después lo que va a suceder es que van a empezar los problemas cuando el cliente se quiera desentender de las cosas que nosotros ya trabajamos y validamos en conjunto y puede llevar a problemas en el vínculo con el cliente y a problemas en el proceso de desarrollo, ¿sí? Bien. ¿Por qué usar casos de uso? Bueno, proporcionan un medio sistémico intuitivo para capturar requisitos, centrándose en el usuario, dirigen todo el proceso de desarrollo. Captura requisitos con valor añadido. Tomando la perspectiva de cada tipo de usuario, se pueden capturar requisitos que necesitan para realizar su trabajo. La pregunta clave, cuando nosotros trabajamos usando casos de uso: ¿qué se quiere que haga el sistema para cada usuario? Los usuarios y clientes pueden participar del proceso junto a los desarrolladores. Nos va a permitir conseguir un acuerdo con usuarios y clientes sobre qué debería ser el sistema. Y lo vamos a poder incorporar como parte
del contrato que hacemos con el cliente, y también lo vamos a utilizar para delimitar, ¿sí?, el alcance de nuestro sistema. Y aquí vamos a ver las definiciones básicas de los elementos que estructuran un caso de uso, ¿sí? Los actores, fundamental, los casos de uso, las alternativas, relaciones de extensión, relaciones de uso, actores y casos de uso abstractos. Actores. Es una agrupación uniforme de personas, sistemas o máquinas que interactúan con el sistema, ¿sí? Son externos al sistema, es decir, un actor va a ser la persona que hace uso o da inicio a un proceso que está representado con el caso de uso, permite comenzar a definir los límites y alcances. Un actor es una clase de rol, un usuario es una persona que cuando usa el sistema asume ese rol. Se representa con el stickman, ¿sí?, el hombre de palo, tiene su flujo de vinculación con el caso de uso, con el sistema, ¿sí? Y este sistema a su vez, en este caso de uso, puede vincularse con otro tipo de actor, por ejemplo, otra computadora, lo que fuere. En UML siempre se representan los actores con nombre de palo, pero a veces es útil representar otro sistema con un dibujo más claro, ¿sí? Por ejemplo, la computadora de la derecha. Es decir, nos salimos un poco de lo que habitualmente está estipulado en el UML como parte del proceso de mejora continua y de ir adaptando también los procesos a cuestiones que son más prácticas, ¿sí? Las flechas indican el flujo de información entre el actor y el sistema, que no se utilizan habitualmente en UML. Identificar a los actores es el primer paso para utilizar caso de uso, y generalmente los actores coinciden con áreas de la empresa o jerarquías dentro de la organización. El caso de uso en sí es una secuencia de acciones que el sistema lleva a cabo para ofrecer algún resultado de valor para el usuario, ¿sí? El nombre del caso de uso se expresa en un verbo en gerundio, seguido por un objeto. Se representa con un óvalo, con el nombre del caso en su interior. Se expresa siempre desde el punto de vista del actor y no del sistema, ¿sí? Se documenta con texto informal y son iniciados por un único actor. Representan una determinada funcionalidad claramente definida del sistema. Los casos de uso se documentan a través de una lista numerada de pasos en texto informal, ¿sí? Este es un ejemplo de una parte de la plantilla. Nosotros ahora vamos a ver un poquito más adelante, donde tenemos este ejemplo de ingresando pedido, que lo hace el actor empleado de ventas, ¿sí? Y ahí hacemos la descripción de los pasos que nos van a llevar a poder cumplir con esta funcionalidad, ¿sí? El cliente se comunica con la oficina de ventas informando su número de cliente, el oficial de ventas ingresa el número del sistema, el sistema obtiene la información básica del cliente, el cliente informa el producto que quiere comprar e indica cantidad, el sistema obtiene información, etcétera, ¿sí? Vean, o sea, destaquen o presten especial atención a la forma de la descripción, ¿sí? O la especificación de este caso de uso, y el lenguaje que utiliza. Lo que estamos haciendo es ordenar una cuestión que es lógica, que es decir, bueno, tengo que hacer el desarrollo del sistema. ¿Qué necesitas que haga? Necesito que me permita ingresar pedidos. ¿Y cómo es el proceso de ingresar un pedido hoy? Bueno, hoy el cliente llama a la oficina y nos dice su número. Nosotros lo queremos ingresar en el sistema, que nos muestre, ¿sí? O nos muestra la información básica del cliente. Ahí le pedimos que nos indique qué es lo que quiere comprar y la cantidad. Eso lo ingresamos en el sistema y obtiene esa información. Bueno, así es como el cliente nos va a ir contando los distintos procesos que quiere que nosotros podamos hacer a través del desarrollo que le vamos a proponer. Y nosotros lo que vamos a hacer es agarrar eso y estructurarlo para
hacerlo en forma de descripción del caso de uso de la funcionalidad que estamos detallando, ¿sí? Limitación de los casos de uso. Los casos de uso son limitados cuando se realiza una gran cantidad de cálculos con los datos ingresados, ¿sí? Para eso nos propone utilizar otro tipo de diagrama, el OML, que es el diagrama de actividad, muy parecido a un diagrama de flujo. No sé si han hecho en la carrera diagrama de flujo. Fue una pregunta, ¿eh? Sí, hicimos diagrama de flujo. ¿Y diagrama de actividad? No, ese por lo menos yo no recuerdo. UML tiene un montón de diagramas. Hay muchos que seguramente no han visto y no van a ver también por una cuestión de lo acotado que es la carrera, que es una tecnicatura y no por ahí una carrera de grado donde se ven algunas cuestiones más en profundidad, ¿sí? Pero es muy interesante ver los distintos diagramas de UML para conocerlos y ver los distintos, las distintas perspectivas que nos permiten ir detallando de, el proceso, en el proceso del desarrollo del software, de las distintas miradas que hay sobre el software y sobre las funcionalidades y cómo se vinculan y desarrollan las cosas, ¿sí? Evidentemente uno no puede hacer todos los diagramas y todas las especificaciones desde los distintos ángulos, porque eso lleva mucho tiempo y ese tiempo infiere en un costo, ¿sí? Entonces, bueno, se elige lo que son más concretos, lo que permite una mirada más detallada, pero a la vez completa, si se quiere, y algunas cosas muchas veces no se hacen. No hay una sintaxis clara para indicar decisiones o iteraciones en los casos de uso. Se utilizan frases como se repite el paso, si ocurre tal cosa, debe hacerse de forma consistente. En caso de ser muy complejo, debe recurrirse a otros tipos de diagramas, ¿sí? Las alternativas dentro de los casos de uso son errores o excepciones que desvían el normal curso del desarrollo del proceso, ¿sí? No tienen sentido en sí mismas. La bibliografía indica documentarlas al final del caso de uso, pero a veces conviene hacerla dentro de la misma especificación de la plantilla en dos columnas, ¿sí? Relaciones de extensión consisten en interrumpir un caso de uso y pasar a ejecutar otro, pero solo en determinadas ocasiones. Se representan una línea de trazos desde el caso que extiende a el caso que es extendido, ¿sí? Son una parte del caso de uso que no siempre ocurre, es decir, que se va a ejecutar si se cumple una condición o determinada situación. Son un caso de uso en sí mismo, es decir, lo detallamos y lo especificamos como un caso de uso aparte. No proviene necesariamente de un error o excepción las extensiones, ¿sí? Si algo opcional debe ser expresado en más de un paso, seguro es excepción y no alternativa. Relaciones de uso es una funcionalidad común accedida desde varios casos de uso. Puede asociarse al concepto de subrutina o subprograma, ¿sí? De lo que ustedes vienen trabajando. Son casos de uso en sí mismos y se usa siempre que el caso de uso que lo usa es ejecutado. Es decir, no como las relaciones de extensión, donde son casos de uso que se utilizan de forma alternativa o si se cumple alguna condición se van a ejecutar, es decir, que puede o no ejecutarse ese caso de uso. En el caso de relaciones de uso, lo que estamos haciendo es simplificar la descripción de varios casos de uso porque hacen la misma funcionalidad y eso lo abstraemos, lo ponemos en un solo caso de uso que es accedido desde todos los que utilizan esa subrutina, digamos, es como una función predefinida por el usuario, una subprograma, subrutina, que seguramente han visto en programación, ¿sí? Y después hay algunos tipos de casos de uso, ¿sí? Donde tenemos los temporales, que su inicio es provocado por el paso del tiempo, es decir, que no hay un actor. Por ejemplo, mensualmente se emite el informe de ventas, ¿sí? Bueno, lo dice ahí abajo. Recibiendo estadística mensual de ventas, es un caso de uso.
que nosotros, el sistema lo va a ejecutar, esa funcionalidad, ese informe lo va a elaborar simplemente porque pasó el tiempo y no porque alguien apriete un botón o dé una instrucción para que eso suceda, ¿sí? Para diferenciarlo pueden ser representados con un óvalo, pero con bordes de línea punteada, ¿sí? Y después tenemos los casos de uso primarios, su ejecución es necesaria para que el sistema funcione, y los secundarios no son centrales para el sistema, pero son necesarios para que el sistema funcione mejor, ¿sí? No todos son identificados en la etapa de desarrollo de especificación de requisitos. Proceso de análisis de requisitos con caso de uso. Vamos a tener que identificar a los actores, identificar a los principales casos de uso de cada actor, identificar nuevos casos a partir de los existentes, con variaciones significativas, opuestos, preceden a casos existentes, suceden, ¿sí? Es decir, nosotros vamos a hacer nuestro diagrama de caso de uso y a partir de que vayamos haciendo una refinación, un refinamiento, vamos a ir descubriendo nuevos casos de uso, agrupando, explotando, ¿sí? Para poder llevar a la mejor especificación posible. Enumerar casos de uso a nivel de nombres, ¿sí? Definir prioridades, si son imprescindibles, importantes, deseables, y seleccionar casos para la primera iteración. Realizar la descripción de los casos de uso y crear prototipos de interfaces forma parte del proceso de análisis de requisitos. Organización de las especificaciones. Algunas reglas útiles para el gráfico a utilizar. Un gráfico de caso de uso no debe mostrar más de 15 casos de uso, ¿sí? O sea, estos 15, vamos a tener los actores. Ahora vamos a ver un ejemplo. ¿Sí? Tenemos los actores y tenemos las distintas funciones, que son estos casos de uso. El diagrama completo no debería tener más de 15, 16, 14, bueno. Eso, si se particiona el gráfico, hacerlo por actor, es decir, nosotros si tenemos 15 funcionalidades que 3 las inicia un actor, 4 las inicia otro, y esto se nos va agrandando y se van generando muchos casos de uso que superan este número y vuelven más difícil el entendimiento del sistema, bueno, podemos armar 2 diagramas distintos y lo que conviene es abstraer a partir de seleccionar un actor y sacar todos los casos de uso de ese actor para ponerlos en otro gráfico, ¿sí? Relaciones de uso, extensión y actores abstractos deben estar en el diagrama principal, ¿sí? Si las relaciones de uso no entran en el diagrama principal, debe tener en cuenta que siempre muestro en un mismo diagrama todos los casos de uso que usan a otro caso de uso, ¿sí? Si un caso de uso es utilizado por casi todos los casos de uso, debo evitar mostrarlo en el diagrama principal. Secciones de la especificación. Orden sugerido, no es especificación completa. Prototipo del sistema, gráficos de casos de uso, descripción de los casos de uso con sus alternativas, prototipo para los principales casos de uso, ¿sí? Y acá hay un ejemplo, ¿sí? O 2 ejemplos, mejor dicho, de un diagrama de casos de uso, ¿sí? Una cosa es el diagrama de casos de uso, donde nosotros vemos, por ejemplo, acá el sistema de control de un centro médico, donde tenemos acá 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 funcionalidades, ¿sí? Con 4 actores distintos, donde está el médico, la secretaria, el farmacéutico, ¿sí? Y el administrativo. Fíjense que todos hacen uso de un caso de uso en particular, que es el ingreso al sistema, y después, fuera de alguno que tienen compartido, el médico y la secretaria, después cada uno hace uso de algunas funcionalidades que particularmente van a trabajar ellos, ¿sí? Por ejemplo, la secretaria ingresa pacientes, ingresa citas, ¿sí? Consulta a los médicos, cancela la cita o registra los pagos, ¿sí? El médico, por su parte, va a poder crear la historia clínica, consultar la historia clínica, consultar la base de datos de médicos, modificar la historia clínica, ¿sí? Todos ingresan al sistema. El farmacéutico va a
consultar la medicina, ingresar medicina, modificar medicina, y el administrador, ¿sí?, va a poder crear empleados, modificar personal, ver historiales, etc. Bueno, estas son algunas funcionalidades de un sistema de control de un centro médico debería tener y cómo los actores hacen uso de estos, ¿sí? Bueno, y ahí en el lado derecho tienen alguno con un tipo de caso de uso temporal y demás. ¿Bien? Esto ustedes, cuando les pide especificar mediante el uso mediante diagrama de casos de uso, ustedes hacen este diagrama. Ustedes fíjense que en el trabajo práctico grupal les dice elegir un subsistema, porque todo el sistema, como ya dijimos, tiene más o menos 25 requisitos, es decir, ya no les entra en un solo diagrama. Entonces ahí yo en la consigna que les puse, elegir algún subsistema, bien, vieron que tienen el de administración, bueno, hay varios, eligen uno que va a tener 4 o 5 funcionalidades y el diagrama de uso que ustedes hacen es este, donde está el actor y esos 4, 5, 6 globitos que son los casos de uso, ¿sí? Y después de ese subsistema que ustedes hicieron el diagrama de casos de uso, con todos los casitos de uso y el actor que los inicia, o los actores que los inician, hacen la descripción detallada de cada uno de esos casos de uso, que lo hacen utilizando la plantilla que ahora vamos a ver, ¿sí? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Quedó claro? ¿Nada? Bueno. No, profe. A ver, vamos a parar un minuto. Vamos, denme un segundo. Plantilla. Yo les dejé 2 plantillas distintas, en realidad, y vamos a ver una que es la que más se usa, y a mí entenderla más interesante también. Denme un segundo. Ahí está. Bien. Denme un segundito. Compartir pantalla. Ahí va. Bien. Sí, yo les dejé 2, pero miremos esta que es formato para especificación de caso de uso. ¿Por qué resulta esta más atractiva, más interesante? La otra está estructurada, pero no deja de ser texto plano en el Word. Acá es una tabla, ¿sí?, que de alguna manera nos organiza visualmente y a mí me parece que ordena mejor la información a simple vista y nos permite tener un mejor entendimiento, ¿sí? Acá donde se especifica el caso de uso, se pone el actor, quién es el actor y el caso de uso que vamos a describir. Por ejemplo, en este caso es el alta de materiales, ¿sí? Se detalla el nombre, el número que le pusimos, se enumeran secuencialmente, tipo de caso de uso, si es base, si es temporal, si es, bueno, ahí los que estaban, lo escribimos. Precondiciones, si las hubiera, para la ejecución de este caso de uso, como habíamos visto antes, por ejemplo, haber solicitado en el ejemplo del pasaporte, haber solicitado el pasaporte, tener el talón, haber entregado el talón, etc. El actor que interviene, ¿sí? Una breve descripción, que no tiene que ser más de 2, 3 líneas, donde se describe qué es lo que hace esta funcionalidad. En el presente caso de uso, ¿sí?, permite dar de alta materiales para utilizar en las aplicaciones. El flujo principal, que es este listado de pasitos donde estamos detallando qué es lo que se hace en esta funcionalidad, validar que el material no existe en la base de datos, validar los datos ingresados, registrar el material, flujo alternativo, si los hubiera, ¿sí? Flujo de extensión, que esto es el caso de uso que se va a ejecutar. Recuerden que las extensiones son los que se ejecutan siempre. Bueno, este abstrajo un caso de uso que se llama registrar datos nuevos, que seguramente es
utilizado por varios casos de uso, en varios momentos el programa va a registrar datos nuevos. Bueno, en este que es alta de materiales, particularmente, este es el flujo principal de nuestro programa y en algún momento, cuando registro el material, lo que hago es llamar a este caso de uso a través del flujo de extensión. Y después las condiciones que nos quedan o que se generan para otros casos de uso, ¿sí? Esta es la plantilla, es muy sencillita. Cuando ustedes hagan el trabajo práctico, hagan el diagrama de casos de uso que le pide de una subsección, ¿sí? O de un subsistema, ustedes van a hacer el diagrama con todos los globitos, los actores, y después van a agarrar cada uno de esos y los van a especificar con esto, que ya les digo, elijan alguno que tenga 5 o 6 funcionalidades y ya está, ¿sí? No más que eso. Bien. ¿Hasta acá se entendió? ¿Estamos bien? Sí, profe. Sí. Bueno, me dan 5 minutitos que voy al baño y arrancamos con la presentación de la clase de hoy. Esto era lo que íbamos a ver la semana pasada, ¿sí? Y ahora vamos a avanzar con la clase de hoy, que vamos a hablar un poco sobre metodología Scrum, ¿sí? Metodologías ágiles, particularmente la metodología Scrum y las historias de usuario. 5 minutitos, aprovechen para ir al baño, tomar un mate y ahora continuamos, ¿sí? Ok.
Bueno, acá estamos. ¿Continuamos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, denme un minuto que abro la presentación y ya bueno. Bien, a ver. Vamos a compartir pantalla. Ahí están viendo mi pantalla. Bien. Bueno, y ahora vamos a hablar un poquito sobre una metodología de desarrollo, ¿sí? Es el desarrollo ágil o el Scrum. Hasta ahora nosotros vimos todo lo que tiene que ver con el proceso de licitación de requisitos y de especificación de requisitos, ¿sí? Es decir, capturar los requisitos, entender, hablar con el cliente, sacarle, extraerle todo el conocimiento que él tiene para entender lo que tenemos que hacer y cómo eso llevarlo al papel, es decir, a una especificación con distintas herramientas o distintas técnicas que estuvimos viendo hasta ahora, ¿sí? Después, y esto forma parte del programa, en la actualidad, nosotros hablamos un poco al principio sobre los métodos de desarrollo, el método cascada, digamos, más tradicional, el cascada, el iterativo incremental, ¿sí? Cascada de desuso. Hoy en día en el mercado laboral lo que hay es o lo que más masivo está es el desarrollo ágil y particularmente el Scrum, ¿sí? Que muchas veces se confunde el desarrollo ágil y el Scrum como sinónimos, pero el Scrum es una de las metodologías del desarrollo ágil. Hay otras que no son tan populares, porque la que más se usa es esta, que es la más probada, la más interesante, ¿sí? La familia de métodos de desarrollo ágil evolucionó a partir de los conocidos ciclos de vida incremental e iterativo, ¿sí? Que hemos estado viendo, y tienen una característica muy, muy resaltada que tiene que ver con esto de la rapidez en la entrega de pequeñas porciones de producto al usuario para ir validando el crecimiento de nuestro proyecto y la baja, por no decir, no es nula porque se documenta, pero es muy básica la documentación que se hace, ¿sí? En esta metodología. No es tan detallado como lo que hemos venido viendo y hemos venido trabajando, ¿sí? Aprendiendo. La metodología Scrum prioriza esto, la agilidad en el proceso de desarrollo, por lo que le dedica menos cantidad de tiempo a el entendimiento de las necesidades y su especificación y más rapidez y más energía en la entrega de pequeños entregables, valga la redundancia, pequeñas partes del proyecto, del producto, rápidamente, ¿sí? Nacieron de la creencia que un acercamiento más en contacto con la realidad humana, es decir, estar en un contacto constante con el cliente, ¿sí? Y la realidad
del desarrollo de producto basado en aprendizaje, innovación y cambio, darían mejores resultados. El desarrollo ágil se centra en equipos multifuncionales con capacidad para decidir por ellos mismos en vez de grandes jerarquías y divisiones por funcionalidad. Se centra en iteraciones rápidas con el cliente dando su opinión continuamente. El más popular es el Scrum, ¿sí? Scrum es un marco de trabajo iterativo incremental, ¿sí? Que estructura el desarrollo en ciclos de trabajo llamados sprints, iteraciones de 1 a 4 semanas que van sucediendo una detrás de la otra, ¿sí? Al comienzo de cada sprint, un equipo multifuncional selecciona los elementos, los requisitos del cliente de una lista priorizada, que esa lista, ahora vamos a ver, la va a priorizar el mismo cliente. Se comprometen a terminar los elementos al final del sprint, ¿sí? Durante el sprint no se pueden cambiar los elementos elegidos. Todos los días el equipo se reúne brevemente para informar el progreso y actualizan unos gráficos sencillos que orientan sobre el trabajo restante. Esa se llama la daily, ¿sí? La reunión diaria. Y es importante saber que el Scrum es bastante, si bien lo que da la impresión y lo que parece es que es una metodología muy desestructurada, muy con muy poca norma, con muy poca documentación, con muy poca especificación, la realidad es que es una metodología que suele requerirse, y quienes la practican, que se aplique lo más fielmente posible, y eso dicen garantizar el éxito, a estas pautas que se establecen para llevarla adelante, ¿sí? Al final del sprint, el equipo revisa el sprint con los interesados del proyecto, ¿sí? Nuestros stakeholders, y les enseña lo que han construido. Se obtienen comentarios, observaciones que se pueden incorporar al siguiente sprint, ¿sí? Todo el proceso es una sucesión de sprints que van a durar entre 1 y 4 semanas, y que es importante que entendamos que una vez que se han seleccionado de la lista de funcionalidades a desarrollar, cuáles vamos a elegir para este sprint, esta etapa, eso no se puede cambiar. Lo que puede suceder es que no hayamos llegado, que no nos diera el tiempo y demás. Bueno, todo eso va a formar parte de un entendimiento al final del sprint de las capacidades de nuestro equipo, y se tomará como mejora y como experiencia para aplicar en la elección de los siguientes elementos que forman parte del siguiente sprint, ¿sí? Bien, acá la metodología Scrum tiene una serie de roles, artefactos y eventos principales, ¿sí? Donde nosotros vamos a tener al dueño del producto, que es el que va a generar la pila de productos, ¿sí? Donde están todas esas funcionalidades que el cliente espera que el sistema que nosotros vamos a desarrollar satisfaga, ¿sí? Y eso lo va a obtener a partir de los usuarios finales, clientes, equipos y demás. Y es este dueño de producto el que genera esa pila de funcionalidades o pila de producto que va a estar priorizada. Es decir, esta persona que ocupa este rol va a generar esta lista indicando cuáles considera que son las tareas de las más importantes a las menos importantes, ¿sí? Después tenemos el equipo, que va a ser el que elige a qué se compromete a hacer durante el sprint y en la reunión de planificación de este sprint, y de dónde sale esa pila de sprint, esa lista de tareas que se van a ejecutar dentro de esta etapa o dentro de esta iteración que dura entre 1 y 4 semanas y que no puede tener cambios en la duración y en los objetivos. Es decir, en la reunión de planificación del sprint, nosotros vamos a determinar cuánto dura este sprint, 1 semana, 2 semanas, 10 días, 4 semanas,
lo que fuera, dentro de ese tiempo, entre 1 y 4, y cuáles son los objetivos, es decir, esta pila de sprint, cuáles son las tareas que vamos a desarrollar. Eso va a... se va a sostener durante la ejecución de todo el sprint, ¿sí? Para el desarrollo de todo el proyecto va a haber una persona que va a ser designada el Scrum Master, que el Scrum Master lo que hace es verificar de alguna manera que la metodología se esté aplicando correctamente, ¿sí? Es una persona que tiene ese rol particularmente dentro del equipo, más allá de que no es su único rol, ¿sí? No es la única tarea que va a hacer verificar que se esté aplicando Scrum bien, sino que además de hacer tarea de desarrollo o lo que fuera, tiene la tarea de verificar que se aplique correctamente, ¿sí? Durante el sprint se hace un refinamiento de la pila de producto porque a partir de las funciones que vamos desarrollando vamos teniendo más entendimiento del sistema, más comprensión de lo que se necesita, vamos viendo que algunas funciones pueden ser que no sean necesarias, otras que no están detalladas en la pila. Bueno, eso se va refinando con el dueño del producto y se le va indicando, y eso el dueño del producto lo va incorporando de alguna manera en la pila y repriorizando a partir de esas nuevas cuestiones, ¿sí? Como les había dicho antes, hay una reunión diaria donde el equipo se reúne. Es una reunión que se hace todos los días, habitualmente le dicen la daily, que no dura más de 15 o 20 minutos. Es simplemente para que cada uno de los miembros del equipo diga en qué está y si qué avanzó y si tuvo algún problema o está trabado con alguna cuestión en particular, y que todos tengan conocimiento de eso, por ahí darse una mano, ¿sí? Alguna idea de solución. Pero no más que eso. Por eso esas reuniones tienen que ser cortitas, no pueden extenderse. Son 15, 20 minutos al principio o en algún momento del día, donde se hace esta actualización del estado del desarrollo, ¿sí? Una vez que finaliza el sprint, se hace la revisión con todos los miembros del equipo y el cliente, ¿sí? Se tiene el incremento del producto con estas nuevas funcionalidades desarrolladas, donde se convierte en un potencial entregable al cliente y donde en esa revisión nosotros vamos a validarlo. Y una vez que termina el sprint, se hace una reunión que se llama retrospectiva, ¿sí? Donde esta ya es un poco más larga, ¿sí? Suelen durar entre 2 y 3 horas, donde el equipo se reúne y bueno, ahí sí hablan más largo y tendido sobre los problemas a los que se enfrentaron durante el desarrollo del sprint, cuáles son las dificultades que vieron, cuáles son las fortalezas, qué es lo que proponen mejorar. Bueno, en fin, ahí se discute un poquito todo el proceso y se preparan para una nueva pila de sprint y un nuevo sprint que va a iniciar en ese momento, ¿sí? Los artefactos, ¿sí? De la Scrum. La pila de productos o Product Backlog, ¿sí? Que es una lista ordenada de todo lo que podría ser necesario en el desarrollo. Es la única fuente de requisitos para cualquier cambio a realizarse en el producto. El dueño del producto, Product Owner, es el responsable de la pila, incluyendo su contenido, disponibilidad y ordenamiento, ¿sí? Es el dueño que escribe cuáles son las funcionalidades que quiere y ordena la prioridad de ese desarrollo. Una pila de productos nunca está completa, ¿sí? Eso es un facto que tenemos. Siempre le vamos a ir agregando cuestiones. El desarrollo más temprano de la misma solo prepara los requisitos conocidos inicialmente y mejor entendidos. La pila de productos dinámica, es decir, que cambia constantemente y cambia también la ponderación de la importancia de los distintos elementos que la componen, ¿sí? La pila de producto es ordenada normalmente por valor, riesgo, prioridad y necesidad. Es una lista priorizada de funcionalidades, existe y evoluciona a lo largo de la vida del proyecto y es el plan de trabajo que de alguna manera vamos a tener a lo largo de todo nuestro proyecto, ¿sí? O nuestro desarrollo.
La pila de producto incluye una serie de elementos, principalmente funcionalidades nuevas del cliente, pero también objetivos de mejora de ingeniería, trabajo de investigación o exploratorio y posiblemente fallos conocidos. Suele utilizarse para articular los requisitos, historias de usuario, ¿sí? Que ahora vamos a ver un ratito más adelante, descripciones claras y concisas de la funcionalidad en términos del valor que aportan al usuario final del producto. Bien, ¿se entendió hasta acá la metodología Scrum? No sé si la habían visto en otra materia, pero bueno. ¿En modelado? Ah, bueno. Y en metodologías, Metodologías que... las de software. Bueno, muy bien. ¿Quién da esa materia? Bonetti, Santiago, es un chico recibido. Gonzalo Bonetti. Gonzalo Bonetti. Bueno. No lo conozco el profesor. Bien. Bueno, digamos, no es una metodología difícil de comprender ni de aplicar. Está conceptualmente basada en la idea de hacer en corto tiempo funcionalidades que podamos presentarle al cliente y mostrarles ya andando para que las valide. Después, bueno, se mejorarán o lo que fuera. Pero está todo centrado sobre la idea de tener una interacción constante con el cliente, de que su participación es fundamental, porque fíjense, no es simplemente la validación de lo que hicimos, sino también la generación y el control de la lista de funcionalidades. O sea que dentro de la aplicación de la metodología Scrum, el cliente va a tener o el product owner va a tener un rol que es fundamental de alguna manera y con el que vamos a estar en constante trabajo, ¿sí? Normalmente Scrum utiliza para detallar mínimamente las funciones de esa pila, las historias de usuario que pueden definirse como una descripción de una funcionalidad que debe incorporarse al software y cuya implementación aporta valor al cliente, ¿sí? Son una representación de un requisito de software escrita en una o dos frases, muy cortita, utilizando el lenguaje común del usuario, y podríamos decir que es una descripción de un requisito del sistema escrito en pocas líneas con lenguaje común en el entorno del cliente, ¿sí? Una buena historia de usuario describe una funcionalidad desde la perspectiva del cliente-usuario, quién la necesita, cómo y por qué la va a autorizar, ¿sí? Son de un estilo más narrativo, las historias de usuario, ya les digo, muy sencillitas, no tan estructuradas ni con tanta información como vimos con los casos de uso, los escenarios o el estándar, ni que hablar, ¿sí? Y los detalles de los requisitos de la historia se trabajan en colaboración durante las conversaciones posteriores con los usuarios, es decir, que no se ven ahí reflejadas. Las historias de usuario están concebidas como un medio para fomentar la colaboración, ¿sí? Son difíciles de utilizar en proyectos que no son ágiles porque en realidad es una muy brevísima descripción que todo el tiempo uno, para entenderla en profundidad, necesita estar en contacto con el cliente, validándola y sacándole más información en esas conversaciones, ¿sí? La sobreespecificación o cantidad excesiva de detalles puede llevar a una serie de iteraciones que se convierten en mini cascada con cada fase, y no es lo que se quiere. ¿Por qué utilizamos historias de usuario? Bueno, son una forma rápida de administrar los requisitos de los usuarios sin tener que elaborar una gran cantidad de documentos formales y sin requerir de mucho tiempo para administrarlos. Permite responder rápidamente a requisitos cambiantes, porque poco lo que se detalla y lo que hay que cambiar si eso se modifica. Las historias de usuarios no hará que el proyecto sea ágil o la falta de ellas hará que sea difícil de adquirir agilidad. Sin embargo, las historias de usuario alientan un número de principios del manifiesto ágil, ¿sí? El dar la bienvenida a los requisitos cambiantes, incluso a finales de desarrollo, como ventaja competitiva del cliente, algo que puede ser peligroso, depende del tipo de sistema, que es o del tipo de proyecto. Las personas de negocios y desarrolladores deben trabajar juntos diariamente a lo largo del proyecto, esto inevitablemente. El método más eficiente y eficaz de transmitir información es la conversación cara a cara. Algunas características de las historias de usuario son independientes unas de otras. Debe ser necesario
combinar las historias dependientes o buscar forma de dividir las historias de manera que resulten independientes. Son todas negociables, ¿sí? La historia en sí misma no es lo suficientemente explícita porque no tiene la información para hacerlo, como para considerarse un contrato. La discusión con los usuarios debe permitir esclarecer su alcance y este debe dejarse explícito bajo la forma de pruebas de validación, valoradas por los clientes o usuarios, ¿sí? Los intereses de los clientes y de los usuarios no siempre coinciden, esto lo hemos hablado mucho, pero en todo caso cada historia debe ser importante para alguno de ellos mucho más que para el desarrollador. Tienen que ser estimables, ¿sí? El resultado de la discusión de una historia de usuario es la estimación del tiempo que tomará completarla. Esto permite estimar el tiempo real total del proyecto. Tienen que ser pequeñas, ¿sí? Porque nosotros vamos a, en un sprint, hacer varias historias de usuario, varias funcionalidades, ¿sí? Las historias muy largas son difíciles de estimar e imponen restricciones sobre la planificación de un desarrollo iterativo. Generalmente se recomienda la consolidación de historias muy cortas en una sola historia. Tienen que ser verificables, ¿sí? Las historias de usuario cumplen requisitos funcionales, por lo que generalmente son verificables. Cuando sea posible, la verificación debe automatizarse de manera que pueda verificar cada entrega del proyecto. Y hay un ciclo de vida donde vamos a tener 3 fases, ¿sí? Conocidas como las 3C por las siglas en inglés: la tarjeta, la conversación y la confirmación, Card, Conversation y Confirmation, donde la tarjeta es la creación de la tarjeta en sí, que permite determinar qué debemos hacer y cómo planificarlo. La conversación, ¿sí? Representado por pequeños documentos y anotaciones dentro de esa tarjeta, sirve para aportar detalles y refinar datos, que es cuando hablamos con el cliente y negociamos. Y la confirmación o pruebas de aceptación, ¿sí? Consensuadas entre el cliente y el desarrollador, que el código debe superar para dar como finalizada la implementación de ese requisito, ¿sí? Acá yo les puse alguna opción de las tarjetitas de las historias de usuarios, se suele representar de esta manera, ¿sí? Como el cliente habitual, ¿sí? Quiero y ver qué productos relacionados para ver si hay otras cosas que se necesitan. Se pone la prioridad que tiene en base al resto, y esto sale de la pila de producto que ordena el product owner, y el coste, sí, el costo se lo ponemos nosotros. Es decir, la estimación normalmente en cantidad de días, o puede ser en horas también, a veces, que nos va a llevar el desarrollo de esta tarea, y esto es importante que siempre lo haga un ingeniero de requisitos experimentado, ¿no? Alguien que esté curtido en el proceso de desarrollo, y esto es algo que tiene particular también las metodologías ágiles, porque la estimación de tiempos no siempre es sencilla. Es decir, va a poder estimar con mayor certeza y aún con algunas dudas en los tiempos de desarrollo de las distintas actividades una persona que haya tenido una trayectoria y una experiencia en la estimación, en el desarrollo mismo. Bueno, en fin, estas son cuestiones que no siempre son fáciles, pero que con la experiencia y la práctica se van adquiriendo, ¿sí? Bueno, acá les dejé una segunda estructura, ¿sí? La historia de usuario, el número, el nombre de la historia, si modifica alguna otra historia de usuario, quién la genera o la usa, ¿sí? La prioridad en el negocio, el riesgo en el desarrollo, los puntos estimados, los puntos reales, es decir, cuánto creímos nosotros que iba a tardar el desarrollo y cuánto efectivamente tardó, la descripción, que es en estas 2, 3 líneas, no más que eso de la tarea que se va a hacer, y por ahí alguna observación, ¿sí? Acá les dejé una completa, ¿sí? Por ejemplo, la número 3, administración de listas, no modifica ninguna historia de usuario, ¿sí? El usuario es Vero, tiene una prioridad alta y un riesgo medio, se estiman 2 puntos, es decir, 2 semanas, podría ser, o 2 días, bueno, eso hay que ver, se establece cuál es la medición que se va a poner en las tarjetas, y ven que puntos reales, en vez de 2 semanas, llevó 3, o de 2 días llevó 3, ¿sí? El usuario, la descripción muy cortita, el usuario debe visualizar
la lista de todas las listas disponibles, ¿sí? Ventajas en el uso de las tarjetas de usuario, comprensibles para usuarios y desarrolladores. El contenido es muy básico y no tiene mayor especificación. El tamaño, tiene el tamaño justo para la planeación, ¿sí? Y nos dice de la estimación de tiempo, enfatiza la comunicación verbal sobre la escrita, es decir, que nos obligan a conversar con el cliente y hacerlo parte. Trabajan para el desarrollo iterativo, fomentan una mejor comprensión acerca de lo que realmente se necesita, ¿sí? Técnicas para reunir tarjetas de usuario, entrevistas con el cliente, cuestionario, observación, un poco más de lo que ya hemos visto, un taller de escritura en donde se reúnen los clientes, desarrolladores, usuarios y se hacen todas las tarjetas en base a la pila de productos, ¿sí? Bien, bueno, esta era un poco más corta que la anterior, ¿sí? ¿Hasta acá se entendió? ¿Alguna duda? Bien. Bueno, chicos, hasta acá entonces estamos con la teórica de hoy. Les queda para lo que resta de la clase seguir avanzando con el trabajo práctico grupal para la segunda iteración que tenemos el viernes de la semana que viene, ¿sí? Esa es la idea. Supongo que algunos o la mayoría se irán a comer una picada y ver el partido. Está muy bien también. Pero no se duerman con las actividades que tenemos que hacer. Yo entre ahora la nochecita y mañana le termino de contestar los cuestionarios los que me faltaron. Y viernes 25, recuerden, segunda entrega, donde la idea es ya que entreguen de otros puntos, ¿no? De los que hemos entregado y que particularmente de los puntos, del punto sobre casos de uso y su especificación, ¿sí? Bien, vamos avanzando, vamos llegando ya casi al final del cuatrimestre. Nos queda una presentación más la semana que viene, teórica. La siguiente, el 29, vamos a hacer la clase de repaso general de todo el contenido y después ya el 5 no nos vemos porque tengo el acto. El 12 es el examen parcial, ¿sí? Y la siguiente semana la entrega de trabajo práctico grupal. ¿Alguna duda? ¿Algo que me quieran comentar, preguntar, pedir, exigir? Estamos abiertos a cualquier comentario. No, profe, nosotras igual ahora nos quedamos con vos para ver lo de la entrega. Sí, me había olvidado, perdón. Sí. Bien, sí, con ustedes me quedo unos minutitos, sí. El resto, si quieren, ya son libres de ir a trabajar en el trabajo práctico grupal. Mientras voy a ir abriendo. A ver. Soledad. Bien. Acá en el documento que ustedes me presentaron, yo lo que veo es un listado de requisitos, ¿sí? Donde le han incorporado por ahí alguna información extra sobre por ahí los datos que va a tener de entrada, ¿no? Pero entiendo que encontraron 32 requisitos, digamos. Sí, profe. Bien. Sí.
Sí. No, pero sí registrar datos es una función que tiene que permitir el sistema. Es un requisito funcional registrar datos. ¿Pero por qué? Porque va a haber una pantalla donde el usuario va a cargar la información y después, bueno, parte del proceso de registrar datos será su paso a la base de datos, ¿sí? Claro, sí. Sí, 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 sí. Sí. Los nombres, sí, sí, está correcto. Los nombres de los requisitos tienen que ser cortos, ¿sí? Es decir, esto es muy largo, tiene que ser en infinitivo y tiene que ser algo corto. Inscripción de, en este caso, ¿qué están inscribiendo? Por ejemplo, la inscripción se debe realizar, ¿la inscripción de quién? De las empresas. Bueno, entonces será inscripción de empresas o alta de empresas, ¿sí? Ustedes pusieron más arriba, dar de alta inscripciones. Bueno, todos esos campos del 7 son parte de las entradas de dar de alta inscripciones, ¿sí? Ok, Bien, sí, ¿se entiende? sí. Tenemos que ir más a lo concreto de la funcionalidad y después no desagregar tanto y esto. ¿Qué tenemos? Bueno, ¿cuáles van a ser requisitos en nuestro sistema? Dar de alta instituciones, modificar instituciones, dar de baja instituciones. Ahí tenemos 3, ¿sí? Y cada uno va a tener datos de entrada, un proceso que será cargar en la base de datos, guardar la información, verificar si ya está cargada la institución o lo que fuera, y una salida que puede ser un mensaje o, o un estado, ¿sí? O la base de datos cargada o lo que fuera. ¿Está bien? Están desagregando mucho y cuando se hace el listado de los requisitos, además de que los nombres deben ser cortos, concisos y reflejar lo que va a ser esa funcionalidad, es decir, la inscripción se deberá realizar mediante el uso de formulario con campos obligatorios. Ese nombre de requisito que está o sea, no me da la información completa de lo que hace la funcionalidad, ¿sí? Porque es la inscripción de quién o qué. No sé si se entiende lo que les quiero decir. Sí, de instituciones. Bueno, claro, sí, o en realidad sería, el nombre del requisito es dar de alta institución o dar de alta proyecto, ¿sí? O dar de alta tutor. Después, Lo de los campos obligatorios no es necesario ponerlo. no es necesario en este listadito, pero esos campos, por ejemplo, ustedes los van a tener que poner cuando hagan la descripción como parte de las entradas. Vieron que cuando ustedes hacen la descripción del requisito, les piden el nombre, bueno, dar de alta institución. El objetivo, ahí yo creo que ustedes están confundiendo por ahí más esta en particular como el objetivo de ese requisito. El requisito sería dar de alta institución. Bueno, ¿cuál es el objetivo? La descripción del requisito. Dar de alta instituciones en el sistema mediante el uso de un formulario con campos obligatorios. ¿Cuáles son las entradas de este requisito? Bueno, todo esto que pusieron ustedes. Nombre, quit, mail, teléfono. ¿Cuál es el proceso? El usuario ingresa los datos, el sistema verifica que los datos ingresados correspondan con los tipos de datos esperados, ¿sí? Es decir, que si esperamos un mail sea un texto, arroba texto, que si esperamos un quit tenga 11 números, ¿sí? No tan detallado vamos a decir esto, pero sí decir, bueno, el sistema valida que los datos sean del tipo esperado, se verifica que la institución, el quit no esté ya cargado en la base de datos, ¿sí? Se cargan los datos en la base de datos, se le informa al cliente que se ha cargado, ¿sí?
la salida es el mensaje de aceptación de la inscripción en la base de datos. Esa sería una descripción del requisito dar de alta institución, ¿sí? ¿Se entiende? Claro, o sea, el ejemplo que describimos, ¿cómo se llama? El alta de usuario, digamos, eso sí lo hicimos bien, solo que especificamos demasiado en los requerimientos. En la lista, sí. Claro. Sí, no, que el nombre... Y después, claro, ustedes pusieron requisito funcional, alta de usuario. Introducción, el sistema de permitir alta de usuario, cuáles son las entradas, cuáles son los... Eso está perfecto, ¿sí? Ok. El ejemplo ese que ustedes pusieron está perfecto, el 3.2 requisitos, ¿sí? Después, requisitos de performance, requisitos lógicos, de diseño, todo eso no va, no lo evaluamos, yo no lo tomo y no se los pido, ¿sí? Ok. Todo eso que... Todo lo que pusieron después, desde el 3.3 en adelante, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6. Sí. Yo lo único que les pido es la lista de requisitos, que tiene que estar un verbo en infinitivo, ¿sí? Dar Sí. de alta usuario, lo que fuera, dar de alta usuario, modificar usuario, dar de baja usuario, dar de alta instituciones, modificar instituciones, ¿sí? Toda esa listita, son más o menos 20 y pico, y después la especificación, como le hicieron acá en el de alta de usuario, ¿sí? Que sería dar de alta usuario, el nombre correcto. Que ustedes ponen la introducción, la entrada, el proceso y la salida de cada uno de esos que hicieron en la lista, ¿sí? Nada más. Todo el resto de lo del documento, nosotros no lo trabajamos. Bueno, solo la partecita, podemos poner la descripción inicial, eso está bien, ¿sí? Y la parte de suposiciones y dependencias también. Y esto, particular de la descripción de los requisitos funcionales. Todo el resto de los tipos de requisitos no los vimos, no los vamos a ver y no se los pido, ¿sí? Restricciones de diseño, técnico de software, eso no. Eso les quería decir porque trabajan de más y no lo estoy pidiendo, ¿sí? Bueno, también, sí. Sí. ¿Bien? ¿Se entendió? Sí, perfecto. Era esto lo que les quería comentar. Y luego la especificación la hacemos por cada requisito, ¿no? Por cada requisito, sí. Ya lo que tienen que mejorar es la lista, ¿sí? Sí. Con esto de los nombres, pero después la especificación que hicieron la hicieron muy bien, así que avancen ya, cuando tengan refinada la lista, avancen y hagan. Todos, pues ya está. ¿Mm? Buenísimo. Bien. Dale, profe, gracias. Bueno, Muchas gracias. Buenas listo. Que noches. tengan buenas noches. Hasta luego.